Historias sorprendentes. Misterios asombrosos del mundo. Capítulo 2. 7 misterios fascinantes sin resolver. Ciertos sucesos en todo el mundo simplemente no pueden ser explicados por el razonamiento lógico. La forma en que estos se desarrollan son un misterio para todos. Todos hemos escuchado hablar de experiencias que involucran acontecimientos misteriosos, pero ninguno de los eventos que puedas haber escuchado se compara con estos 7 misterios sin resolver. ¿Cómo se crean los crop cycles? Los círculos de los cultivos, círculos de las cosechas o círculos en el pasto, que en inglés denominados son crop cycles, llamados también agroglifos. Son diseños circulares de hierba tendida o quemada que aparecen en campos de cultivo, generalmente de cereales como trigo y maíz. Los aficionados y creyentes de fenómenos paranormales los atribuyen a intervención de seres extraterrestres, pero no existe ninguna evidencia que lo confirme. Algunos que han sido investigados se han demostrado que han sido producto de la mano del hombre. Generalmente los propietarios de los cultivos declaran haberse percatado de forma repentina, lo que sugiere que son creados durante la noche. Primeros reportes de apariciones circulares. Un folleto publicado el 22 de agosto de 1678 con el nombre de Mowing Devil, el diablo segador, que muestra a un demonio cortando un gran círculo en el cultivo, se considera como el primer precedente de un agroglifo. El investigador James Snabel no lo considera como un antecedente histórico, ya que el texto describe a los tallos como cortados y no doblados. En 1686, el naturalista Robert Plot reportó formas circulares en unos hongos, fenómeno cuya causa sería atribuida luego a corrientes de aire. Luego, en 1880, John Rand describió unas formas circulares que aparecieron en un campo luego de una tormenta. Uno de los fenómenos más desconcertantes que existe en el mundo moderno es la creación de los círculos en las cosechas, los crop cycles. Si esto fuera un hecho aislado, podría atribuirse a bromistas o a un fenómeno meteorológico. Pero el hecho es que los crop cycles aparecen todo el tiempo y en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años, de los aproximadamente 10.000 crop cycles reportados por más de 26 países, el 90% de ellos vienen del sur de Inglaterra. Mientras que muchos crop cycles son fraudes, los investigadores del fenómeno han notado que hay una marcada diferencia en la calidad de los círculos de las cosechas y entre los que son los legítimos, o hechos por fuentes desconocidas, y los creados por los seres humanos. ¿Cómo y quién los hace? Porque de los legítimos sigue siendo un misterio. ¿Cuál es el secreto del Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es un área en el Océano Atlántico situada entre Florida, las Bermudas y Puerto Rico, que a menudo es cruzada por buques de carga y cruceros. Además de ser una zona caliente de tráfico aéreo, con los años un gran número de aviones grandes y pequeños han desaparecido en el área del Triángulo. Los más famosos son el 19 Star Tiger, Ariel Star y el USS Cyclops. El primer problema fue reportado por el mismísimo Cristóbal Colón, quien dijo que la brújula no funcionaba bien y en la zona que había rayos de fuego que caían del cielo. Las teorías de por qué sucede esto involucran todo, desde bolsas de gas, restos de la tecnología de la Atlántida, así como las teorías de extraterrestres o una rotura interdimensional. Sin embargo, algunos expertos dicen que las desapariciones del triángulo pueden ser explicadas por los huracanes, terremotos submarinos y naturalmente los campos magnéticos. Sin embargo, es mucho más interesante pensar que fueron devorados por una tortuga gigante, aspirados a otra dimensión o secuestrados por extraterrestres. El misterio continúa. ¿Qué le pasó al Mary Celeste? El Mary Celeste fue un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores, el 5 de diciembre de 1872.
Esta embarcación, el Mary Celeste, fue encontrada navegando en alta mar cuando iba camino a Génova. Un grupo de navegantes canadienses vieron la embarcación a la deriva moviéndose en zigzag, pero al acercarse descubrieron que estaba completamente vacía. Durante su viaje inaugural, el Amazon parecía indicar que se trataba de un barco fantasma, cuando su tripulación pereció durante el recorrido. El barco fue rescatado por una compañía americana que más tarde lo renombró como Mary Celeste. El ahora infame Mary Celeste fue un barco mercante que fue encontrado abandonado en el Océano Atlántico por otro barco, el Dei Gratia, el 5 de diciembre de 1872. La nave no sufrió graves daños y aún estaba en condiciones de navegar. A pesar de que la brújula estaba rota, el cronómetro marino y el sextante habían desaparecido, en particular el capitán Benjamin Briggs, su familia y 7 tripulantes más son los que faltaban, a pesar de ser un equipo capaz y experimentado. A bordo solo se encontró un gato, las historias sobre la comida preparada y servida y una pipa de tabaco ardiendo en la cubierta de proa no son comprobables por los relatos de la época, pero a menudo se hizo referencia por muchos escritores, sobre todo por Sir Arthur Conan Doyle. ¿Quién fue D.B. Cooper? Cooper, uno de los hombres más buscados de la historia del FBI. Esta es la historia del hombre que llevó a cabo el único caso de piratería aérea de Estados Unidos, que nunca ha podido resolverse. En noviembre de 1971, un hombre que se identificó como Dan D.B. Cooper compró un pasaje de $20 para un vuelo de la aerolínea Northwest Orient, de Portland a Seattle. Una vez ubicado en su asiento, pocos minutos después del vuelo, le dijo a la azafata que tenía una bomba en su maletín y una nota para el piloto. En la carta, el secuestrador ordenaba al piloto que se comunicara con las autoridades en tierra para que le llevaran $200,000 en efectivo, el equivalente a 1.2 millones de dólares actuales, y 4 paracaídas si querían salvar a los 36 pasajeros del avión. Cuando el vuelo aterrizó en Seattle, Cooper contactó con los agentes del FBI, les entregó a los rehenes a cambio del dinero y ordenó al piloto de Northwest que despegara una vez más en dirección a la Ciudad de México. El delincuente demostró que había estudiado muy bien los pasos a seguir, cuando le indicó al piloto que volara a menos de 10.000 pies de altura y a una velocidad inferior a 200 nudos. Desaparecido en el aire, en algún lugar entre Seattle y Reno, Cooper, aferrado a la bolsa de dinero, saltó por la parte trasera del avión, usando uno de los paracaídas que había exigido a las autoridades. El piloto y el copiloto aterrizaron sanos y salvos, pero el delincuente, que la prensa luego llamaría D.B. Cooper, había desaparecido en algún momento de la noche, sin dejar rastro alguno. El misterio de Cooper derivó en una de las investigaciones más largas y exhaustivas de la historia del FBI, que analizó a miles de sospechosos e innumerables pistas falsas, y la búsqueda se extendió durante más de 45 años, cuando en 2016 los investigadores decidieron cerrar el caso sin resolver. Billetes en el río Columbia, la única pista útil que obtuvo el FBI en 45 años. La única pista de lo que sucedió a Cooper fue encontrada 9 años después de su desaparición. En 1980, cuando un niño que acampaba con su familia a orillas del río Columbia encontró $6,000 del dinero entregado a Cooper. El descubrimiento, confirmado por el número de serie del efectivo, llevó al FBI a creer que el dinero había sido arrastrado por el río. A unos 30 kilómetros de la zona sobre se creía que Cooper había saltado del avión. Los investigadores creyeron entonces que el delincuente había enterrado el botín en la arena, una pista que se puso en tela de juicio cuando los peritos encontraron partículas de algas en los billetes y sugirieron que el dinero había terminado en el río meses después del vuelo. A lo largo de los últimos 50 años, muchas personas fueron objetivo de las investigaciones del FBI. El más convincente es Robert Rockström, un veterano de la Guardia Nacional, la Reserva y la Guerra de Vietnam, con presuntos nexos con la CIA y un turbio pasado de acusaciones de estafas con cheques sin fondos y un presunto asesinato. Robert Hunt, un célebre jugador de baloncesto de Oregon que trabajó en un negocio con Rockström en la década de 1970, diría que no se podía confiar en él. Tenía una mente criminal.
Rockstrom fue considerado sospechoso por primera vez 7 años después del secuestro en 1978, y los investigadores dijeron que muchas cosas sobre él parecían coincidir con la descripción de Cooper. Un periodista en los años 70 le preguntó a Rockstrom si él era Cooper, y el veterano de la guerra de Vietnam dio una respuesta críptica diciendo que si él estuviera investigando el caso, no me descartaría. Un año antes de su muerte, se sospecha que Rockstrom envió una carta a un periodista del diario Portland Oregonian, en la que se revelaba que era Cooper. Esta carta es demasiado para hacerle saber que no estoy muerto, sino vivo y que acabo de regresar de las Bahamas, para que sus tontos soldados dejen de buscarme. Así de tonto es este gobierno. Me gustan tus artículos sobre mí, pero puedes detenerlos ahora. D.B. Cooper no es real, dice la carta. La carta finalizaba, y por favor, díganles a los policías lacayos que D.B. Cooper no es mi verdadero nombre. Unos meses después, Rockstrom falleció por causas naturales a los 75 años y se llevó a la tumba una serie de secretos que quizás nunca sepamos sobre el secuestro del 24 de noviembre de 1971. Un investigador del FBI dijo entonces: si bien mi equipo de casos sin resolver cree que él era Cooper, también fue esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Nuestras condolencias a la familia. Nos han visitado los extraterrestres. Si hay miles de millones de galaxias, estrellas y planetas, ¿cómo puede ser que no nos haya visitado ninguna civilización extraterrestre hasta el momento? ¿Estamos solos en el universo? En el verano de 1950, Fermi estaba pasando un día junto a otros 3 colegas, Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski, y salió a colación la posible existencia de civilizaciones extraterrestres presentes en nuestra galaxia. Como no podía ser de otra manera, Fermi se mostró entusiasmado con la cuestión y de hecho se planteó la posibilidad de que nos hubieran visitado tales civilizaciones, y el planteamiento fue tal: tenemos unas 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Muchas de ellas serán similares a nuestro Sol, y muchas de estas serán mucho más viejas que nuestra estrella. Seguro que algunas de estas estrellas tienen planetas que pueden soportar vida. En muchos de estos planetas con vida se darán las circunstancias y características de estabilidad que hayan permitido el desarrollo de vida inteligente. Algunas de esas civilizaciones habrán sobrevivido en el tiempo y habrán avanzado tecnológicamente, tanto como para afrontar viajes espaciales. Aunque no se pueden mover a la velocidad de la luz, ni superior, han tenido el tiempo suficiente de llegar a la Tierra. Si todos estos puntos son correctos, deberíamos de haber tenido constancia inequívoca de la visita extraterrestre. Pero como no es el caso, Fermi se preguntó: ¿dónde están todos ellos? Tal vez ya vinieron. La teoría de que los extraterrestres ya visitaron la Tierra ha sido discutida en diferentes ocasiones, desde quienes creen que los sitios arqueológicos fueron construidos por civilizaciones del espacio, hasta teorías de que pudieron llegar cuando todavía no había nada o nadie. Para explicarlo, se tiene que recurrir a las explicaciones físicas y temporales. En caso de que los extraterrestres hayan visitado la Tierra, fue un viaje largo y complicado que tendrían que volver a realizar. Estas teorías requieren explicaciones sociológicas de por qué los extraterrestres decidieron no quedarse o no colonizar el planeta. Sin embargo, no hay manera de saberlo. Hay otra teoría conocida como hipótesis ovni, la cual sostiene que no solo visitaron la Tierra en el pasado, sino siguen aquí y se manifiestan en forma de objetos en el cielo, sin explicación. No obstante, la hipótesis ovni crea una paradoja de por qué si están aquí no hacen contacto con los humanos. Aunque hay posibilidades de vida en otros sistemas estelares, no hay garantía de que sean civilizaciones más inteligentes que los humanos y tampoco existe manera de comprobarlo. Por lo tanto, es probable que nunca encontremos vida fuera de la Tierra, aunque no se descartan las posibilidades. Uno de los misterios más populares que se celebra en los libros, el cine y la televisión es la teoría de los extraterrestres. Sea o no que los extraterrestres han visitado nuestro mundo, es una pregunta cuya respuesta en el trabajo de vida de algunos investigadores desde 1947, cuando una nave extraterrestre se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México. Los extraterrestres han sido parte de la cultura popular. Sin embargo,
También hay teorías que se remontan a miles de años de naves espaciales y extraterrestres que vienen a nuestro planeta. ¿Nos han visitado los extraterrestres? Un misterio que ronda nuestra existencia. Muchas personas afirman haber sido testigos de fenómenos paranormales y de haber presenciado la aparición de estos seres de ultratumba. Pero por ahora no existe evidencia científica de la existencia de espíritus. A lo largo de la historia, en todas partes del mundo, ha habido gente que afirma haber sido testigo de fenómenos paranormales. Creen haber presenciado la aparición de fantasmas o espíritus, e incluso haber logrado captar alguna evidencia fiable de estos hechos. Así, durante siglos y hasta el día de hoy, han existido incluso grupos de espiritismo dedicados a invocar fantasmas a través de diferentes métodos, como la famosa Ouija. Incluso hay quienes se han organizado para cazar fantasmas de una manera proactiva y organizada. A finales del siglo XIX, llegó a fundarse en Inglaterra la Sociedad de Investigación Psíquica, Eleanor Sidgwick, que fue presidenta de dicho grupo, en el que participaban incluso miembros de la Universidad de Cambridge y Oxford. Se convirtió en la primera cazafantasmas. Así pues, la tradición que afirma que los fantasmas existen y pueden demostrarse científicamente viene de largo. Sin embargo, no es así. En realidad, no puede demostrarse científicamente la existencia de fantasmas, porque para empezar, ni siquiera hay consenso sobre qué es un fantasma. Se lo cubra que podría ser el alma vagabunda de alguien que debe cerrar sus asuntos en la tierra, antes de embarcarse definitivamente en su camino hacia el más allá. Pero, ¿por qué se afirma entonces que existen también los objetos fantasmas? Como vagones, pueblos o edificios. Además, ¿cuál es la apariencia de un fantasma? ¿Son inmateriales, tangibles o intangibles? ¿Tienen capacidad para interaccionar con objetos materiales y tocarlos? Abrir y cerrar puertas, atravesar paredes, emitir sonidos, o son simplemente presencias. Hay quien alega que basándose en la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Tendría todo el sentido que existiesen los fantasmas, puesto que sería la energía resultante de nuestro ser cuando muere. Durante siglos, incluso desde el principio de la existencia humana evolucionada, se ha creído en la vida después de la muerte, sobreviviendo para entrar en el cielo, el infierno o el purgatorio, o como algunos creen, condenados a permanecer en la tierra en forma etérea, sin un cuerpo físico en la que crecieron o el sitio que fueron asesinados. Mientras que la ciencia todavía no puede determinar si existen o no los fantasmas, se ha producido una enorme cantidad de investigaciones realizadas en los últimos años por investigadores de lo paranormal. La creencia más común entre los investigadores es que los fantasmas existen, ya sea en forma de espíritu inteligente o más bien como una grabación, llamada residual por aquellos expertos en el campo. The Atlantic Paranormal Society, uno de los mayores grupos de lo paranormal en el mundo, también define la actividad poltergeist y los demonios como un tipo de fantasma. ¿Cuál es el secreto de la misteriosa casa Winchester? Uno de los mitos que envuelve a la construcción de la famosa mansión Winchester en San José, California, es que los carpinteros trabajaron durante 38 años las 24 horas del día para construirla. Según esta historia, la casa estaba llena de rarezas, desde escaleras que no llevaban a ninguna parte, habitaciones secretas o puertas tras las cuales solo había una pared o el vacío. Cuenta la leyenda de que en la mansión, Sarah, viuda del empresario William Wirt Winchester, famoso por tener una de las empresas de fabricación de armas más importantes de Estados Unidos, ordenó construir, penaban las almas de las víctimas que fueron abatidas por sus rifles durante la Guerra de Secesión. Sarah Lockwood Pardee nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven y a los 20 años se casó con el heredero de la Winchester Repeating Arms Company, William Winchester. Tras varios años de matrimonio, nació su hija Annie, la cual moría trágicamente un mes más tarde de marasmo. Pero no acabaron aquí las desgracias para Sarah. A principios de 1880 falleció su suegro, Oliver Winchester, y su marido lo hizo un año después a causa de la tuberculosis. A pesar de la herencia recibida, alrededor de unos $20 millones, y parte de la compañía de armas, Sarah nunca se recuperó y pasó el resto de su vida en soledad.
Según cuenta una leyenda, la fortuna de la viuda de William Winchester, heredó en 1881, estaba maldita. Era un castigo por todas las muertes que causaron los rifles fabricados por la empresa de su marido durante la guerra. Sarah se puso en contacto con una medium, porque según se dijo, comenzó a sentir que la perseguían, aunque lo más probable es que quisiera contactar con su difunto esposo. La pitonisa le dijo a Sarah que su familia había sido maldecida a causa de todas las muertes que había causado las armas fabricadas por los Winchester, y le recomendó que se mudara a California. Sarah compró una casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José, en la que durante los 38 años siguientes y hasta el día de su muerte, se dijo que edificó sin descanso. El resultado fue una imponente mansión de 4 plantas, con más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces y 2 sótanos, e incluso una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. La leyenda afirma que Sarah pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción, ningún fantasma podría instalarse en ella. Se ha llegado a decir que con el tiempo, las órdenes de Sarah que daba a los obreros se fueron volviendo cada vez más disparatadas. Tal vez el terremoto que en 1906 derribó una buena parte de la edificación la afectó profundamente. O según otras fuentes, la mujer empezó a temer a los fantasmas y a despistarlos. Para que no pudieran localizarla dentro de la casa, hizo construir los laberintos, pasillos, las escaleras que no conducían a ninguna parte y las puertas que daban al vacío. Parece ser que Sarah tenía una obsesión con el número 13, y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero, en los paneles de cristal de las ventanas y en las paredes de madera. Muchos tramos de las escaleras tenían 13 peldaños, y el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. Todas las historias de espíritus tienen una razón de ser, pero había fantasmas de la mansión Winchester, había decenas de almas clamando justicia en la cabeza atormentada de la heredera, o solo es una curiosa leyenda. En la actualidad, la mansión Winchester es un monumento nacional en Estados Unidos, y los visitantes pueden explorar sus recovecos y sus pasadizos a través de visitas guiadas, en las que se aconseja no salirse del camino oficial, ya que uno puede perderse sus laberintos pasillos y no encontrar la salida, además de toparse con algún espíritu, quizás el de la propia Sarah Winchester. Hemos llegado al final de este capítulo. Denle like, suscríbanse para más contenido en este espacio creado para ustedes, mis amigos. Hasta la próxima.